sea guiándonos el día de hoy. Amén y amén. Amén, amados jóvenes, amigos. Vamos a ir abordando distintos temas, recordando que a lo largo de estos 2 días hemos ido tocando pues temas respecto a la integridad. También en los talleres hemos visto varias aristas sobre ella y queremos ir abordando en ellas. Por eso queremos llegarles una primera pregunta. Y nos hacían llegar y nos comentaban, ¿no es cierto? Y también los sugieres que van a estar recopilando los papeles puedan hacernos llegar cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero como primera pregunta que hemos encontrado y de repente nos puedan hacer de forma voluntaria responder a ella, nos comentaban y un joven decía, estoy enamorado, ¿qué hago? ¿Cómo debería ser la primera acción cuando estoy enamorado? En base a su experiencia nos puedan dar luz a ella. Yo creo que mejor respondan ellos, porque yo ya me olvidé después de tantos años. Bien, buenas tardes con todos, chicos. Creo que lo que está haciendo es descubriendo su emoción. No necesariamente es algo real, no necesariamente va a ser algo formal. Entonces, lo primero que ha hecho es descubrir su emoción, ¿no? Tiene sentimientos, me gusta mucho, creo que estoy enamorado. Eso es un primer paso. De ahí sería bueno, por ejemplo, compartir con un líder para que le acompañe en oración, para confirmar ciertos aspectos, si es un sentimiento real y es un sentimiento verdadero que va a permanecer. A veces son fugaces nomás los sentimientos. No te adelantes a la primera, o sea que sientes mucho, te gusta mucho, entonces ella es, él es. No es una buena recomendación. Primero lo espiritual, segundo lo emocional. Entonces da ese paso primero de pedir consulta, pedir apoyo en oración. No sé cuánto tiempo, no te podría decir cuánto tiempo para que tú estés totalmente convencido de ello. Luego de eso, el consejo de tu líder, ¿qué piensa acerca de esa señorita? ¿Qué piensa acerca de ese varón? Porque puede ser que tengas un sentimiento real, pero es alguien que de repente no está aún en la condición o en la posibilidad de caminar juntos en la vida cristiana. Entonces, siempre el consejo va a ser oportuno de aquel que tiene 5 pasos más adelante que nosotros en la vida espiritual. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, pastor. Jóvenes, tengamos presente, ¿no es cierto? En la multitud de consejos hallemos sabiduría. Y, pastor Fernando, quisiéramos hacerle una pregunta y el joven hace mención de ello. El joven tiene una inquietud. Si mis padres solo son cristianos los domingos, ¿de quién puedo aprender? ¿Cómo yo puedo seguir el camino de Jesús? Uno, que a los papás hay que honrarlos, sea que sean creyentes o no creyentes. Eso es uno, ¿no? Y puede ser de que tu papá no venga a la iglesia. Me pasaba eso con mi papá, que no venía a la iglesia, pero el respeto y la honra siempre deben estar con el papá. El papá siempre nos puede dar un buen consejo a pesar de que no sea creyente, porque el papá tiene la experiencia de la vida. Pero si en caso tu papá no pudiera darte un buen consejo como cristiano, tienes a los pastores de la iglesia, tienes a los líderes de tu iglesia para que te puedan orientar, sean tus referentes. No sé si es esa, por ahí va la pregunta. Eso me pasó a mí. Yo llegué a Cristo a la edad de 14 años. Ya mi papá a los 14 años yo ya no estaba en casa. Y entonces para mí los que reemplazaron a mi papá en mi caso fueron los líderes de la iglesia. El líder de jóvenes, el pastor de la iglesia, los pastores reemplazaron a mi padre y entonces fueron los que me orientaron a mí en mi vida. Sí, pastor, creo que eso tiene que ver un poquito con
con que el joven vea a su papá el domingo nada más y los demás días de repente no es cristiano, ¿no? Entonces no tiene un consejo claro de parte de ellos, ¿no? Así es creyente el papá. Porque dice que viene los domingos, dice, no, creyente de domingo nada Ah, más. solamente viene los domingos. El papá, bueno, orar por el papá para uno, para que venga todos los días, se involucre, se comprometa. Ora mucho por tu papá, para que pueda comprometerse. 2, tú sé un buen creyente para ganar a tu familia para Cristo. Yo doy gracias a Dios de que yo fui el primero en conocer a Cristo en mi familia. Y gracias a que yo fui el primero a los 14 años. Y todos me decían, cuando cumplas 17, 18, vas a dejar esas cosas. Pero no, Cristo tomó mi vida, nunca me soltó y pude ser de testimonio para mi familia. Y desde ahí mi familia, mis hermanos, comenzaron a conocer al Señor. Amén. Definitivamente, jóvenes, tengamos presente ello. Asimismo, también otro joven nos hace la pregunta sobre la amistad. Él nos comenta que si tengo un amigo que se comporta de mala manera, ¿cómo puedo alejarme discretamente? Si yo en un momento dado de mi vida he tenido relaciones muy pegadas con jóvenes que de una u otra forma su influencia era negativa, pero ahora en mi camino es la fe, tengo que tomar decisiones, ¿cómo yo puedo distanciarme con él sin romper ese lazo de amistad con una intención que más adelante anunciarle el Evangelio? No creyentes. Bueno, esos son algo muy común que nos pasa, creo, a todos. Porque, en cierta manera, en el momento que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ahora nuestra familia es la familia de Dios. Todos nosotros. La palabra nos dice claramente que anda con sabios y serás sabio. Aquí en la iglesia local, es donde yo aprendo la palabra, yo tengo mis amistades que comparten mi fe, donde yo, Dios mediante, voy a encontrar a la persona que Dios quiere para mi vida. Entonces, definitivamente, cuando uno viene ya a los caminos de Dios, no que a esas personas las voy a ignorar o las voy a rechazar o les voy a faltarle el respeto hablándoles y les voy a decir incrédulo, pecador, etcétera, etcétera. No, el respeto siempre debe haber, ¿verdad? Siempre el respeto como creyentes y siempre la oportunidad para evangelizarles, sí. Pero ya no compartimos cosas en común. Porque recuerdan que aún en eso hay yugo desigual. Yo soy un hijo de Dios, yo amo a Cristo, Él no. Por lo tanto, hay cosas que yo voy a tener que decirle, mira, perdóname, pero yo no comparto eso. Eso ante Dios es pecado. Así que perdóname, pero tienes aquí hasta este punto mi amistad, pero para cosas que me llevan a pecar y a deshonrar a mi Dios, en esas cosas no vamos a estar de acuerdo. Y si esa persona, porque de verdad a mí también me ha pasado, en oportunidad me ha dicho, no, está bien, pero eso no quiero que afecte nuestra relación. Está bien, definitivamente, porque aún te va a escuchar y tú tienes siempre que estar dispuesto a compartirle y a dejarle siempre principios de la palabra de Dios. ¿Quién sabe? Dios use tu vida para que esa persona venga a Cristo. Muchas gracias, Pastor Jonathan. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No. Yo creo que a veces o él te jala o tú lo jalas. Y tú tienes que elegir. Yo cuando me convertí al Señor, los domingos en mi barrio se jugaba fútbol. Y había un amigo que siempre me venía a buscar el domingo en la mañana para jugar fútbol. Y había un amigo creyente nuevo que era mi discipulador que me iba a buscar los domingos a la mañana para ir a la iglesia. Y llegó el momento que yo prefería el fútbol, ¿no? Jugar fútbol en lugar de ir a la iglesia. Hasta que una mañana se juntaron los dos, el creyente y el no creyente. Uno venía para decirme vamos a la iglesia y el otro vino para decirme vamos al fútbol. Ese día yo le pedí ayuda al Señor y ese día yo tuve que tomar una decisión. O era el mundo o era el Señor. No es que tenía que elegir el fútbol, podía uno jugar fútbol en cualquier momento, sino era un momento de decisión en el cual yo tuve que decidir entre Dios y la vida antigua. Y ese día le pedí ayuda al Señor y le dije a mi amigo que me venía a buscar fútbol, le digo, no voy a ir contigo
voy a la iglesia. Y en la iglesia ahora también juego fútbol, pero en el horario correcto, en el momento apropiado. Pero ese día rompí con la vida vieja y comencé a crecer en el Señor. Muchas gracias, Pastor Fernando. Realmente, Pastor Jonathan, debemos pues tomar decisiones en muchos momentos en nuestras vidas. Aún en la amistad debemos tenerlo presente. Ahora, también nos hacen una pregunta respecto a la parte laboral. Todos en un momento dado hemos tenido que tomar decisiones también en la parte laboral. Y el joven nos pregunta, cuando mi empleador me hace un requisito o me manda a hacer algo que esté en contra de la palabra del Señor, ¿cómo yo debería abordar ello? No sé si alguno de los pastores nos puedan... Sí, cuando uno tenga cualquier duda, vayamos a la palabra. Y la palabra dice, es menester agradar a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo puedo hacer todo lo que mi jefe me pida, salvo violentar los principios de la palabra de Dios. Si Él me dice que tengo que coimear, si Él me dice que tengo que mentir, yo no voy a entrar en ningún negocio de esta tierra que ofenda mi amistad con Cristo Jesús. Sí, pastor, pero puedo perder mi trabajo. Es ahí donde tú vas a evidenciar qué tipo de amor tienes al Señor. Lo que yo sé por mi propia experiencia y de mi familia es que Dios honra a quienes le honran. Y si le sabemos dar el lugar a Dios en el momento oportuno, Dios va a bendecir. Uno tiene que elegir la integridad, no importa las consecuencias. Pero al final dice que el íntegro caminará confiado y alegre. Así que esa es la bendición y el regalo de la integridad. No vas a nada debes, nada temes. Y Dios te va a dar otro trabajo, tenlo por seguro. Permítanme, decir solo algo más, junto con lo que Pastor Fernando está diciendo. No solo es tu trabajo, porque a veces lo vemos de esa manera, ¿no? Mi trabajo, también es tu testimonio. Lo que estás diciendo que es la iglesia, lo que estás diciendo lo que es un discípulo de Jesús. Entonces, si tu jefe sabe que tú eres cristiano y aceptas ciertas cosas que no son correctas, ¿cómo después vas a ganarle a tu jefe para Cristo Jesús? Cuando tú estás diciendo, ser cristiano es igualito las mismas prácticas del mundo, con la diferencia que venimos a cantar el domingo y cargamos una Biblia y decimos amén o aleluya de vez en cuando. Después es las mismas prácticas en el mundo. Entonces, no solamente pienses en tu trabajo, también piensa en la reputación de Cristo Jesús y su iglesia, que podría verse afectada. Eso es muy interesante, chicos, porque creo que una vez que nosotros caemos en poder aceptar las sugerencias que nos puedan hacer o se puedan hacer en el trabajo, ya sea recibir una coima, cambiar algo, una vez que tú aceptas, ya hemos perdido credibilidad en todo. Absolutamente. ¿Cómo vamos a hablar de Cristo, como decía el pastor? ¿Cómo vamos a dar testimonio? ¿Cómo vamos a poder marcar una diferencia? Porque ya eres parte de todo el grupo, ¿no? Yo he tenido en varias oportunidades, yo he trabajado en lugares, en áreas logísticas. El área logística se mueve mucho de este tipo de influencia y siempre está esa presión de la amenaza de entonces tú no piensas igual que el equipo, mejor hasta aquí nada más, mira, todos lo hacemos, mira, todos estamos aquí y cosas como esas, ¿no? Pero nosotros debemos mantener una diferencia. Y no tengamos temor, porque siempre es el temor, no me voy a quedar sin trabajo, cómo voy a pagar esto, etcétera, etcétera, todo lo que pueda venir. Pero lo que hemos podido ver, y creo que aquí todos podemos dar testimonio, es que Dios siempre va a honrar la integridad, siempre va a bendecir al joven que dice no, al joven que dice no. Te puedan etiquetar con todo lo que el mundo te etiqueta, pero siempre marca una diferencia. Escuchábamos el día lunes, ¿no? El pastor hablaba del carácter íntegro. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Proponer, tomar la decisión firme de no ser parte de ello
Y recuerdo que el día viernes el pastor también decía Dios, después Dios interviene, y es muy bonito cuando Dios interviene y nos bendice cuando somos íntegros en nuestro trabajo. Muchas gracias. Realmente, jóvenes, mantengámonos íntegros en medio de ello. Y a veces es difícil. También busquemos ayuda y apoyo de nuestros hermanos más maduros en esos momentos. Y queremos hacerle llegar otra pregunta. Un joven y adolescente, creo yo, que nos hace esta pregunta. Quiero preguntar cuando mis compañeros de clase me dicen, ¿por qué no puedo tener enamorada con 13 años? Un joven que quiere agradar al Señor y a veces le buscan para pedir un consejo y ese adolescente tiene que estar en este conflicto. ¿Cómo yo le puedo decir a ese otro joven, adolescente que me pide el consejo, ¿por qué no puedo tener enamorada? El mundo siempre te va a exigir cosas que no necesariamente son buenas ni correctas delante de Dios. Eso es lo primero. Cualquier cosa te va a pedir el mundo siempre y va a haber mucha presión de tus compañeros. ¿Por qué no un joven de 13 años puede tener enamorada? No es la edad apropiada para tener una enamorada o un enamorado, 13 años. Todavía estás madurando, todavía estás creciendo, estás en la edad de estudiar, estás en la edad de aprender, estás en la edad de adquirir la mayor cantidad de conocimiento para que luego puedas enfrentar la vida, puedas formar un hogar. Dice el proverbista, primero prepara tus labores fuera de casa y luego edificarás tu casa. No sé el texto, Proverbio 27. O sea, primero tienes que adquirir la mayor cantidad de conocimiento, estudiar para luego edificar un hogar. Entonces no estás en la edad todavía para tener una relación de enamoramiento. Además, para el creyente, lo dijo el pastor, el creyente ve el enamoramiento para matrimonio, para casarse. Y tú no vas a estar con una joven a los 13 años para casarte. Tendrías que esperar 7 o 8 años, ¿no? Y para luego casarte, y vas a esperar mucho tiempo, y en ese lapso de tiempo pueden pasar muchas cosas entre tú y esa joven. Entonces lo mejor es no comenzar. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que el creyente lo haga. Es mejor esperar el tiempo propicio para entrar a la etapa de enamoramiento que es previo al matrimonio. Sí, y la relación de por sí es complicada entre dos personas. Y creo, pastor, que el adolescente, justamente su nombre lo menciona, adolece de muchas cosas. Y aún el adolescente, como tú, si has preguntado esto, tienes que desarrollarte en el área académica, desarrollarte en el área espiritual, desarrollarte incluso físicamente, emocionalmente todavía. Entonces tú todavía estás en un proceso de desarrollo y aún todavía te falta para que puedas entrar a esta etapa de enamoramiento. Así que yo te aconsejo que esperes no te desesperes. Enamorarse no es malo, ¿verdad? No es malo enamorarse. El problema es cómo tú manejas estas emociones que estás teniendo. Y espera en el Señor y vas a ver que Dios tiene algo bonito para nosotros. Perdón, pastor, es cierto. Lo que tú dices, el enamoramiento no es malo. Uno se va a enamorar y te vas a enamorar de verdad, pero el momento no es el apropiado, ¿no? Es como el cuerpo está hecho, va a llegar un momento en que tu cuerpo de repente a los 13, 14 ya está listo para una relación sexual, pero no quiere decir que ya debes tener la relación sexual. Todo tiene su momento, Dios ha establecido todo para el momento apropiado, para el momento correcto, ¿no? En las etapas de la vida. Así es, jóvenes, adolescentes, tengamos presente ello. Y en base a ello creo que se pusieron de acuerdo con el joven que nos hacen una pregunta casi que va de la mano, donde nos dicen, ok, tengo que aprender a esperar, pero ¿qué hago con mis emociones? ¿Cómo yo las abordo? Porque mis emociones me van a llevar ¿a qué? A querer estar con otra persona.
pero ¿cómo yo espero o de forma práctica qué acciones puedo yo tomar para controlar mis emociones? Esa es la mejor evidencia de que no es el tiempo para iniciar una relación. Porque si yo digo que estoy completamente loco por esta dama, la amo, pero si no estoy con ella en medio año, probablemente me voy a ir por otra. Tú mismo estás dando la respuesta de que no es el momento entonces, porque las emociones están yendo y viniendo. El mejor momento oportuno es cuando las aguas se han calmado. La adolescencia no es el mejor tiempo porque las emociones mucho fluctúan y eso es algo biológico, es algo natural. Entonces es mejor esperar. También es mejor conocer a la persona, porque no solamente es enredarse en sus emociones, hay que saber quién es la persona. Porque mañana más tarde podría ser la madre de tus hijos, tu esposa. ¿Y sabes quién será tu esposa? ¿Sabes quién será tu esposo? De repente es un enfermo emocionalmente y va a afectar tu matrimonio. Entonces, el momento más oportuno es, por eso la madurez, algunos definen la madurez aquel estado donde aprendes a controlar tus emociones. Y eso no va a ser a los 13, 14, 15 años. Cuando ya tienes cierta madurez de poder controlarte, de querer airarte, pero te tranquilizas porque entiendes que es mejor, el sabio calla. Entonces puedes ya ir tomando decisiones que sean más trascendentales como el amor. Complementando, pastor, estaba leyendo el libro de Miguel Núñez de Revolución Sexual y decía que justamente el cerebro del varón se enamora cada, 8 meses le dura ese enamoramiento en el adolescente. O sea, es fluctuante, como usted mencionaba, y puede ser adolescente, joven, que hoy día te guste ella y sientes que te está muriendo y al final después, a los 8 meses te va a pasar, porque así es el cerebro. A veces nuestro cuerpo físico aún se está desarrollando, pero justamente la madurez es poder controlar nuestras emociones, ¿verdad? Y justamente ayer teníamos el taller con nuestra hermana Rosana de cómo ser controladas nuestras emociones con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que obrar en ti. Por más que tú tengas ese deseo fuerte, el Espíritu Santo debe tener dominio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es más, algunos están llamando acerca de los adultecentes. Es decir, adultos que no saben controlar sus emociones. Y tú has visto que hay adultos que no controlan lo que dicen, no controlan lo que hacen y después se arrepienten de todo lo que hicieron. La terminología ahora los está llamando los adultecentes, que están sufriendo a la edad, que no va de la mano la edad cronológica con una etapa emocional. Entonces, obviamente el Espíritu Santo es el único que puede trabajar en nosotros para tomar esas decisiones tan importantes. Que de repente, ¿qué pasos prácticos? Porque a veces, bueno, no es el momento, ¿no? Las emociones, pero yo creo que lo que podría, la etapa en que estás es una etapa hermosa. Es la etapa, lo primero que tienes que hacer es vivir tu edad, ¿no? Vive tu edad, tu adolescencia, tu juventud. No trates de ir a saltarte etapas en la vida. Vive tu edad. Ten amigos, es la edad de tener amigos, amigas. 2, es la etapa de estudiar, de leer un buen libro, ¿no? O de ir al cine con los amigos. Es la etapa de crecer, de estudiar, de leer un buen libro. Es la etapa de hacer deporte. Es la etapa como para hacer deporte y crecer haciendo deporte. Pero es la etapa también donde tú me ayudó a mí. Es la etapa en la cual debes aprovechar en leer más la Biblia, la palabra de Dios, y adquirir lo que Dios quiere decirte para tu vida. Lee la Biblia, congrégate en tu grupo, ¿no? Aquí en la iglesia, yo crecí en la iglesia desde los 14 y de verdad fue toda una bendición. Aquí tenía amigos y amigas, aquí desarrollé mi vida y entonces eso me ayudó mucho a mí a cuidar y a esperar el tiempo propicio. Cuando supe esperar, llegó la persona indicada. Así es, jóvenes, tengamos presente cada uno de estos consejos y atesorémoslas porque son pastores quienes también tuvieron esa etapa en su momento de vida y en base a ello nos han hecho llegar y en base a la palabra del Señor.
también surge una pregunta un poco más para las chicas. Las chicas, de repente algunas se han hecho esta pregunta también. ¿Por qué no puedo yo declararme al chico? ¿Por qué yo debo esperar? ¿Se las puse complicada? La hermana Susi quiere responder, creo. Hay que acercarle el No micrófono. tienes autoridad, hermana Susi, perdóname. Yo diría, puedes tomar la iniciativa, pero si tú quieres que él se ponga los pantalones y sea la cabeza del hogar en el matrimonio, déjalo que él dé el puntillazo final. Él es el que tiene que decirte. Puedes tomar la iniciativa, qué sé yo, ¿vamos a tomar un café? Puedes estar tomando cierta iniciativa, pero déjalo mejor a él, que se desarrolle. Ahora, si él es un pavo que no dice nada, habla con su amiga, con su mejor amigo y le dice, mira, dile al Gil que ya pues hable, que no se calle, ¿no? Que exprese, ¿no? Y después, claro, tú ya sabes que él te va a hablar y hazte la desentendida, ¿no? ¿Qué? No sabía nada, le dicen, ¿no? Ya te hace la desentendida. Mira, perdón, pastor, si estás en la edad ya de poder empezar una relación, ¿no es cierto? En la edad adecuada, tú y ella, o él y tú. Hoy en día tú sabes que hay toda una corriente feminista, ¿no? Donde la mujer se empodera y la mujer hace de todo. En la Biblia tú vas a encontrar que siempre el varón toma la iniciativa y la mujer espera y decide. Al final quien decide es la mujer. Ella dice sí, no. ¿No? El varón toma la iniciativa, pero la que decide es la mujer. Además, dice el libro de Proverbios, el que haya esposa, haya el bien. Eso quiere decir que hay que buscar a la esposa. Varones, en la edad apropiada, le toca al varón buscar. Pero al final la que decide es la mujer. Ella dice sí, no. Ese es el problema para los hombres, ¿no? Pero creo que toda mujer, todo hombre espera siempre ser el Superman, el valiente, ¿no? Siempre espera de verdad ser el que tome la iniciativa. Si ese varón ve que la chica toma la iniciativa, se va a desanimar. No, ella no es, porque él quiere ser el Superman, el héroe. Y tú tienes que dejarle ser el héroe al varón, salvo que el varón sea tranquilito. Hay casos donde el varón es tranquilito, ¿no? Y no habla y quisiera declararse, pero él está así, ¿no? Y no le sale. Hermana Susi, una ayudadita, ¿no? Una ayudadita no puede ser, no, como le dicen las cosas, como que. ¿Directas? ¿Cómo ¿Unas le indirectas? ayudas? A ver, por ejemplo, te puedes sentar, a ver, ¿qué me quieres decir? A ver, ¿Qué me... no, Un cafecito. Ayudarle. Hay muchachos que sí son bastante tímidos, pues, o sea, hay que ser honestos también, ¿no? Entonces hay que ayudarle un poco a los muchachitos, pues, ¿no? Pero no hay que darles todo también, porque tú le dices a tu mejor amigo que él le diga, al final él se declara y te la lleva. voy a contar lo de la hermana Susi. Sí, dice hermano. ¿Puedo? Mire, la hermana Susi hizo algo muy interesante con el pastor Víctor Gallegos. El pastor Víctor Gallegos estaban en 2 años de amigos, pero ya se pasaba de amigo el pastor. Una cosa es amistad y otra cosa es seguir siendo amigo. El problema es cuando tú estás con una joven y son demasiado amigos y
y no se declaran. Eso es peligroso, porque cualquiera de los dos se puede enamorar y el otro no, y el otro sí, y eso hace daño. La amistad entre un chico y una chica no puede darse por mucho tiempo. En primer lugar, en la Biblia siempre los amigos son hombre con hombre, mujer con mujer, en la Biblia. La amistad, y luego va a haber una amistad especial dentro del matrimonio entre el esposo y la esposa. Pero una amistad entre un chico continuo, 1 año, 2 años, no puede, tarde o temprano una persona se puede enamorar. Entonces la hermana Susi, como ya no aguantaba de que él fuera su amigo 2 años y no le dijera nada, entonces lo tuvo que confrontar. ¿Estoy bien? Y le dijo: hermano Víctor, yo lo estimo de que usted me invite a salir siempre. Usted es mi amigo, yo soy su amigo. Pero creo que ya es momento de definir las cosas. Si usted no me quiere como enamorada, tiene todo el deber, el derecho de separarse de mí y buscar otra persona. Pero no podemos seguir así porque yo me estoy ilusionando más y más. Y entonces me estoy ilusionando y usted no dice nada. Así que yo creo que es buen momento para separarnos aquí. Si usted no me quiere, entonces, por favor, váyase. Algo así, pues estoy dramatizando para ponerle swing. Y entonces el hermano Víctor al final, como vio su resolución y realmente él quería, pero no entendía que de la amistad debe haber otro paso, entonces al final dijo: no, yo quiero estar contigo. Pero no se declaró en ese momento. Dijo: no me voy a... En otro momento se declaró. Entonces, pero ya en ese momento lo zamaqueó y lo puso en vereda al pastor. Lo zarandeó, exactamente. Pero puede ser algo así, ¿no? Porque a veces a la persona le cuesta decir, y es mejor no hacerse daño emocionalmente, sino si la persona ya no quiere una amistad muy larga, es peligroso. Bien, solamente añadir un poco que a veces los jóvenes no quizás dan ese paso de declararse, y no estoy justificando porque hay casos particulares de repente que son muy inseguros, se ponen muy nerviosos, o hay cosas en su vida, algunas decepciones, de que aún quizás no están dispuestos a dar ese paso y se sienten un poco inseguros. En oportunidades conocí a algunos jóvenes que quizás tenían ese tipo de problema y tratamos de saber qué era, que por qué no das ese paso. Entonces encontraba que había inseguridad, nunca había tenido enamorada y no sabía cómo hacerlo, así que me tocó ayudarlo, orientarlo, pero aún así le costaba. Entonces, algo que yo recuerdo que le dije: mira, tú el día que te cases vas a ser líder de tu hogar. Tú vas a tener un rol de amar a tu esposa y de proveer. Definitivamente tienes una responsabilidad que ya desde ahora tiene que mostrarse en tus decisiones como un varón de Dios. El tiempo pasó y quizás aún muy reprimido y muy cohibido a eso. Pero sabes, esto ya es algo del corazón. Porque, jóvenes, en una u otra manera tienes que dar ese paso. Hay casos particulares. No es que siempre va a ser el caso, quizás como el pastor compartía de la hermana Susi con el pastor Víctor. Pero recuerda, tú eres el que vas a ser el líder de tu hogar. Tú vas a ser el sacerdote en tu hogar. Tú eres el que vas a estar en la primera línea de batalla, enfrentando las cosas que van a venir en tu hogar. Así que desde ahora ya tienes que tomar la decisión. Pastor, si me dice no, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Qué puedes perder? Nada. Así que no te limites. Y si tú crees que ese es tu problema, busca un pastor o busca un líder para que te ayuden y te orienten. Porque puede ser también que hay trasfondos en tu corazón que lo hace que se limite a eso. Pastor, no sé si me permiten con esta misma pregunta generar otra. ¿Cuáles son las consecuencias tal vez cuando esta parte de la mujer se declara? ¿Qué consecuencias puede originar? No sé, si me ayudan con esto, es que
el carácter de nosotros los varones se está formando y cuando se nos hace fácil algo, tal vez eso lo vamos a llevar al matrimonio. O sea, yo creo que en una prédica de usted comentaba acerca del rol en Primera de Pedro, creo, cuando el hombre se esconde detrás y no toma las decisiones que le competen en el matrimonio, en el liderazgo que debe tener. Y creo que en muchas de estas maneras es porque en cierta manera la esposa o la mujer no ha permitido que el varón desarrolle ese plano de liderazgo. Entonces creo yo de que respetemos ese diseño que Dios ha establecido para poder permitir que el varón crezca, porque se trata de que la ayuda idónea le ayude a crecer en esas áreas, ¿no? Si la persona que te gusta sabes que es tímida y todo ello, dale ayúdale, pero siempre entendiendo que él debe crecer en esa área porque va a liderar algo. Y creo que vivimos en una sociedad donde los hombres ahora se esconden detrás de las mujeres y eso no debe pasar, creo, en un hogar cristiano, ¿no? Ora al Señor y que Dios guíe. Ora a Dios, quiero que confirmes que ora. Confía mucho en Dios, aún en esa etapa de tu vida, en todo momento. Y Dios va a hacer las cosas, Dios va a mover, si es su voluntad, Dios va a mover las cosas de la mejor manera. Como decía el pastor hoy día también, la obediencia trae bendición. Si tú eres obediente a la palabra, obediente siguiendo el consejo de tus líderes, de tus padres, quizás si los tienes, si son creyentes, aún no creyentes, porque hay padres que han vivido mucho más que nosotros y hay áreas en su vida que definitivamente son dignas de imitar. Entonces toma el consejo. Y si estás en esa línea y que crees que definitivamente es el tiempo de Dios, todas las cosas naturalmente van a salir bien. Tu pastor estará de acuerdo, tu líder estará de acuerdo, tus padres estarán de acuerdo. Aún Dios pondrá en ella ese sentir también, porque será algo recíproco y será el tiempo de Dios. Todo en el tiempo del Señor es perfecto y es agradable. Así que yo creo que vale la pena. Así es, jóvenes, adolescentes. Y algo que ustedes también tienen que tener presente es que los pastores siempre van a estar a su disposición. Cada caso se maneja de forma particular, así que les animamos a que ustedes, así como pueden hacer llegar sus preguntas, también puedan constantemente acercarse a sus pastores y seguir abordando estos temas con mayor profundidad. Ahora, también en base a ello, surge una pregunta que queremos hacer llegar, pero antes de ello queremos limitar la pregunta. Esta pregunta va a ser dirigida de 18 años a más. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar. Este consejo va a ser dirigido para personas mayores. ¿Por qué hago esta hincapié? Porque esta pregunta surge de esta forma. ¿Puede haber o existir una relación o noviazgo como tal entre un varón y una mujer si son mayor uno de los dos por 8 o 12 años? ¿Habría algún impedimento o cómo se debería llevar ello? ¿Menor? No, mayores. Hicimos la limitación de que tenía que ser específicamente alguien mayor. Un chico 8 años mayor que ella. O al revés. O al revés. Miren, hay, como se dice, lo ideal y hay las excepciones. Lo ideal sería siempre que el joven sea mayor que tú, unos años, no muchos años, pero hay las excepciones. También hay las excepciones donde la esposa es mayor que el joven. Hay las excepciones, ¿no? Y gracias a Dios funcionan. Los matrimonios funcionan cuando se someten a Cristo. No te olvides de eso, a pesar de algunas diferencias. Funcionan cuando nos sometemos a Cristo y seguimos los principios cristianos del matrimonio. El matrimonio siempre va a funcionar, pero a veces las diferencias de edades pueden afectar una relación. Pueden, pero no necesariamente. Va a depender mucho de la madurez de las personas, creo. Ahora, permítame acotar, pastor. ¿Por qué, pastor, decía lo ideal?
porque emocional y psicológicamente, estructuralmente, la dama tiene una madurez mayor que el varón 2 o 3 años. Entonces, si yo tengo 22, ella tiene 22, ella tiene una madurez de 25 años. Entonces, por eso se pide, lo ideal sería que el varón sea un poquito mayor. Ahora, yo diría, totalmente de acuerdo con Pastor Fernando, de que si Dios es el centro, el Señor va a guiar la relación. Pero hay etapas. Por ejemplo, ella tiene 18 y él tiene 30. Hay una diferencia muy marcada. Mientras que él ya está pensando cuántos hijos va a tener, ella está pensando qué carrera voy a estudiar. Pero es diferente si hablamos de 32 y 42, porque ya se han desarrollado cierto camino en la vida donde probablemente son profesionales, probablemente ya trabajan, entonces la dinámica ha cambiado. Entonces, también en lo que se ve a diferencia de edades, hay que entender las etapas en las cuales yo estoy viviendo. Él de repente o ella ya voló mucho, yo todavía recién estoy empezando la universidad, hay que entender también esos detalles. Muchas gracias. Yo sé que nos han bombardeado con preguntas, realmente quisiéramos responderlas todas, pero siempre estamos sujetos a un tiempo. Pero quiero llegar una última pregunta. Primeramente agradeciendo la voluntad y el esfuerzo de hacer llegar esta pregunta a estos jóvenes que tal vez muchos han tenido ello, como recién creyentes, y el joven lo hace notar diciendo, estoy empezando recién a conocer a Dios. Soy nuevo, estoy asistiendo recientemente a la iglesia, esta es mi primera conferencia, en la cual ha sido de mucha bendición, pero cuando llegué a mi casa, mi familia se burló de mí por compartirles un poco de lo que aprendí el día de hoy. ¿Cómo puedo sobrellevar la situación y a la vez también tocar los corazones de mis padres con el Evangelio? Lo conté en un inicio, pero todos tenemos nuestra experiencia. Yo tenía 14 años cuando conocí a Cristo. Me fui a una reunión, me invitaron a una reunión de jóvenes en una iglesia y recuerdo que vi 2 películas, El infierno ardiente y El rapto. ¿Quién no se convierte con esas 2 películas? Yo me veía en el infierno y me veía en este mundo no yéndome con Cristo. Con esas 2 películas me convertí. Llegué a mi casa y le compartí a mi familia. Yo tenía 14 años, todos grandes, mayores. Se burlaron de mí, de verdad. Se burlaron de mí y me dijeron, ya se te va a pasar, ¿no? Cuando crezcas se te va a pasar. Y no se trataba de que se me va a pasar, se trata de que yo comencé una relación con Cristo. Y Cristo tomó mi vida y Él se convirtió en el mejor de mis amigos, en el mejor de mis líderes, en el jefe de mi vida, y comencé a caminar con Cristo siempre. Y la familia se dio cuenta de que hasta ahora, que nunca se me pasó. Y gracias a que yo conocí a Cristo, mi familia sí conoció a Cristo. Y yo leía la Biblia y se burlaban cuando me veían leer la Biblia. Pero vieron que Cristo había tomado mi vida y dejaron de burlarse y me venían y me pedían consejo. Miren, creo que todos en cierta manera hemos vivido esa realidad. Yo personalmente también, en mi caso, mis padres no eran creyentes, pero aprendí algo muy interesante y la verdad es muy difícil. Honrar a nuestros padres es importante. Y algunas formas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el ser un buen hijo ya marca una diferencia. El hacer las cosas que tú no hacías antes, desde lo básico, de tender tu cama, ya marca una diferencia. Desde aprender a dar abrazos, ahora que estás en Cristo, marca una diferencia. De aprender a decir te amo, me importas. Una de las cosas que nosotros hicimos en casa era que nosotros, por ejemplo, no celebrábamos cumpleaños. Era así muy feliz cumpleaños a Dios y listo. Pero cuando llegamos a Cristo, entendimos que debemos usar cada oportunidad para mostrar el amor de Dios. Y me acuerdo que en unos cumpleaños de mi mamá,
lo que nos desafiamos, porque éramos un grupo, a celebrarles el cumpleaños. Entonces hicimos la decoración, la torta, todo ello, y ya te imaginas, para una generación que no tenía estas expresiones de amor, es tener un impacto, ¿no? O sea, algo que no se había dado. Y la conclusión era eso, al final, es el amor de Dios transformándome a mí, que me hace hacer estas cosas para que ellos puedan verlos. Y desde ese momento comenzamos a tener casos prácticos. Por eso te digo, desde tender tu cama, desde ser un buen hijo, desde ayudar en casa, desde decir un abrazo. Yo a mi padre un día le dije, yo te tengo que decir esto porque es así como yo te honro. Cuando mi papá no vive conmigo, cuando yo iba a pedir la mano de mi esposa, lo primero que hice es llamar a mi papá y decirle, mira, yo te llamo porque quiero establecer un lazo contigo, pero quiero hacerte parte de esto porque es así como yo te honro. Voy a pedir la mano y es importante que tú estés. Entonces, creo que todos esos desafíos te ayudan a ti a mostrar el amor de Dios, pero llegan esas preguntas que un día mis padres me dijeron, ¿y por qué haces esto? O sea, ¿qué te lleva a hacer esto? Y venga, esas son las preguntas que creo que te dan oportunidad para hablarles de Jesús. Personalmente yo he orado por muchos años para que mi familia conozca del Señor, y Dios ha hecho milagros en mi familia y lo ha hecho por medio de estos desafíos. Son difíciles porque cuando te equivocas, todo tu trabajo se cae a pedacitos, pero vuelve a empezar mostrando el amor de Dios de manera práctica y en casa. Solamente agregar un poco lo que dice el pastor Luis. Aún esos cambios y nuestros propios pasos e iniciativas no son fáciles. El pastor decía a ser expresivo, a decir perdóname o mostrar afecto, amor. No es fácil. Pero recuerda que la vida cristiana es un camino de abnegación. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero sabes, al Señor Jesús también nos da la esperanza que Él lleva nuestro yugo, nuestras cargas. La vida cristiana es hermosísima. La vida cristiana es un camino de verdad, de muchos retos, de bendiciones, pero también es una vida de renuncia. Y para dar hay que renunciar a nosotros. Así que esfuérzate, sigue adelante, estudia la palabra, ora, congrega, sé fiel al Señor. Tu familia verá un cambio si tú eres un nuevo creyente. Y si aún te equivocas, pide perdón, arrepiéntete al Señor y sigue adelante. Muchas gracias, pastores. Realmente hemos sido bendecidos con su tratando de poder dar respuesta a cada una de ellas, y lo han logrado, y pues creo que muchos hemos ido afirmando y reforzando muchas de las cosas que teníamos en nuestro día a día como dudas. Queremos también tener un espacio en el cual queremos orar por sus vidas. El Señor los sigue utilizando a cada uno de ustedes. Y a la vez, jóvenes, tengamos presente que cada uno de los pastores está a su disposición. Así se ha visto que han hecho llegar muchas de las preguntas. Los pastores también están a su disposición. Saliendo de este espacio, ustedes pueden acercarse y hacerles preguntas. También pueden ir a secretaría y pueden pedir una cita con la cual cada uno de los pastores gustosamente les va a poder recibir y despejar cada una de sus preguntas. Todos estamos en este proceso de aprendizaje, y pues el proverbio nos va a decir, en la multitud de consejos hallarás sabiduría. Y muchos de ellos nos dicen, busquemos a los ancianos porque ellos nos van a saber guiar como creyentes piadosos. ¿Sí? Vamos a orar también por cada uno de nuestros expositores y quienes nos han acompañado y nos han guiado en este tiempo. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo, este espacio en el cual, Señor, has provisto y has dispuesto, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu escrito está, nos ayuda, Señor, día tras día, nos ayuda a mantenernos íntegros, nos ayuda, Señor, a poder nosotros cómo conducirnos en nuestro día a día. Padre, ayúdanos, fortalécenos y danos, Señor, la capacidad de poder, en medio de toda situación que se venga, mantenernos íntegros. Padre, queremos orar por la vida de cada uno de los pastores, nuestro pastor Fernando, nuestro pastor Daniel, nuestro pastor Jonás, Luis y pastor Jonathan, quienes tú los has puesto, Señor, para guiar a tu grey, para cuidarla, Señor. Gracias por su vida, renuévalos y sigues
utilizándolo, Señor, para el cuidado de tu grey y la expansión de tu reino. Oramos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Despedimos a nuestros expositores con un fuerte aplauso y de gratitud.